Hola, soy Camila Cifuentes Arriaga, soy estudiante en la Facultad de Derecho de la UAC. Estudio en primer semestre en sección A y hoy les voy a hablar sobre el derecho en el antiguo Egipto. Bueno, empecemos por los principales antecedentes que hubo aquí en el antiguo Egipto. Hubo tres imperios: el antiguo, el medio y el nuevo. El Imperio Antiguo fue de 2750 a 2250 a.C. Este era conocido como la era de las pirámides, que fue pues cuando se empezó a hacer las conocidas pirámides, que pues todo el mundo hasta la fecha conocemos. Ellos fueron los que principalmente utilizaron la navegación como forma de comercio para expandir todos sus materiales como trigo, tejidos, sedas, papiros, entre muchas cosas para ayudar en su economía. Su monarquía era de carácter religioso y militar, y así pues se formó principalmente el Imperio Antiguo. Bueno, luego tenemos el Imperio Medio, que se da de 2025 a 1785 a.C. Este tenía como capital Tebas, era principalmente la capital de Egipto, pues ya ahí se empezaban a crear ciudades y territorios que serían tipos los estados como hoy los conocemos en la ciudad de Egipto o pues Egipto como un país. Aquí es cuando se introduce la escritura ahí en el antiguo Egipto. Empiezan a utilizarlos con nuevas formas, principalmente escribían en los papiros, que eran igual como en el imperio antiguo, pues los repartían y todo, pero pues ahora los usaban los papiros para escribir pues sus normas, sus leyes u otras cosas de sus religiones, de sus leyes, de todo. Igual, hablando de religiones, hubo evolucionando las creencias religiosas de varios y se iban aceptando poco a poco en ellas. Bueno, y luego está el Imperio Nuevo. Aquí data de 1570 a 1070 a.C. Este empieza la reunificación de Egipto y el periodo de expansión. Se iba haciendo más grande Egipto, iba teniendo más territorios, al igual que iban haciendo sus conquistas para más territorios para evitar más invasores, que los conquistaran a ellos. Entonces así se iba expandiendo Egipto y se iba dando el nuevo Egipto, más grande, más protegido, etc. Igualmente se usa para su rey de esa época, que como todos conocen o se podría decir que es cultura general, el faraón. Aquí en el Imperio Nuevo se empieza a utilizar el término faraón para los reyes de ese imperio. Bueno, hablemos sobre el libro de los muertos, o también llamado el libro a la salida al día o el libro de emergencia a la luz. Eran en sí textos funerarios que se escribían principalmente en los muros de los sarcófagos. Más adelante, las ilustraciones o la escritura era escrito en papiros y se metían adentro de los sarcófagos. Este llamado libro, donde escribían en los papiros o en los sarcófagos, en sus paredes, eran de consejos, conjuros, fórmulas mágicas, oraciones, alabanza, todo para que los muertos pudieran pasar al más allá y pues en sí era su camino, los ayudaban en su camino a llegar. El Mahal, hablemos de él, es armonía y equilibrio, y eso arma el Mahal. Era un modelo para el comportamiento humano. De acuerdo con la voluntad de los dioses,
era el orden universal evidente que en los cielos el equilibrio cósmico sobre la tierra y el espacio de belleza celestial. Así lo describían ellos. El faraón. El faraón era un portador de sangre divina. Era el sumo sacerdote, debía construir templos, debía mantener el culto hacia sus dioses, era el juez supremo, era comandante de los ejércitos en el Egipto y también era el que dictaba, daba nombre, proclamaba el Mahat y era muy conocido manteniendo unidas las tierras de Egipto. Era un rey que tenía que hacer de todo, literalmente, comandante, sacerdote, juez, de todo. Pero principalmente Mahat era su forma de tener a todo Egipto junto. Su sistema legal ahí en Egipto era una combinación de leyes escritas y costumbres que se establecían promulgando por el faraón. Estas usualmente las ponían enfrente de todo el pueblo. Las ponían en un papiro y las mostraban a todo el pueblo para que todos se conocieran de ellas. Los que aplicaban las leyes principalmente eran los sacerdotes. Usualmente ellos intervenían en el derecho y en las leyes. Ellos tenían como su templo, igualmente como un palacio de justicia. Así hacían los juicios, los interrogatorios, todo lo que tuviera que ver con sus leyes era los sacerdotes en su templo. Bueno, como en cada cultura tenían clases sociales. Igual como sus conocidas pirámides, ellos tenían una pirámide social. Como se muestra acá, esta sería una pirámide social que iba desde el faraón hacia los esclavos. Principalmente, en primer lugar, era el faraón, que era el rey. Luego iban los nobles y sacerdotes. Luego, pues ya eran los soldados o altos funcionarios. Luego los escribas. Enseguida los comerciantes y artesanos que eran parte de la economía de Egipcia. Luego los campesinos, gente normal, y ya por último los esclavos, los que eran sometidos, maltratados, eran inferiores, casi por muchos casos sin derechos. Bueno, hablemos un poco sobre los derechos de las mujeres. Usualmente aquí en Egipto las mujeres eran consideradas más una propiedad que una persona. En la cultura de 2626 a 2510 a.C., el esposo controlaba a la mujer legalmente en todo. Era su propiedad, sabía qué hacía y qué no hacía con ella. Entonces sí era muy fuerte la situación de la mujer. Luego, en la dinastía de 1785 a.C., la mujer se convirtió en alguien independiente aún estando casada. Tenía ya más derechos, tenía sus mismas obligaciones, solo que podía pelear varias cosas de ella, de su cuerpo, ser independiente. Las mujeres empezaron a participar en transacciones jurídicas ya después de 1785. Pues ya tenían más voz, más forma de persona. Ya no era una propiedad que podías adquirir o cambiar. Bueno, igualmente tenemos el derecho de compra-venta. Era un documento de la Estera de Gizeh, aquí igualmente escrito, contratos de dinero egipcio y su moneda, que usualmente como toda cosa se tenía que intercambiar ese bien por dinero egipcio. O igualmente era un trueque de una cosa por otra cosa, como usualmente cambio mi tele por mi teléfono, un trueque.
Igualmente tenían relaciones jurídicas, se tenía que hacer un escrito, como ya he mencionado, o equivalencias a cambios, de que pues no podía, usualmente no puedes cambiar un peluche chiquito por una tele de 5 pulgadas. Obviamente no hay equivalencia entre los dos y eso es lo que se hacía para tener un trato justo y equilibrado en la compraventa o intercambios. Bueno, en el derecho penal existen varios tipos de cosas que hay que ver. Son mencionadas. Era el pueblo segregacionista, los delitos comunes, la pena capital o la pena de muerte, que aún se daba ahí la pena de muerte, los funcionarios, el perjurio, que ya hablamos sobre la carta de por qué la mujer no satisface al hombre, delitos menores, abuso de poder y jueces y funcionarios castigados por abuso de poder igualmente, que pues igualmente se puede decir que se castigaban. Algunos de los castigos que eran impuestos para pues usualmente tener en orden era la privación de entierro. No tenían derecho a un entierro digno, morías y ya te morías. No tenías lo de el libro de la muerte. No, no te hacían el papiro, no te enterraban, no te momificaban, no nada. Nomás morías. No tenías ese derecho. También era tu destrucción total de tu cuerpo mediante la quema de este. Te quemaban, vivo, muerto, no sé, pero tu cuerpo se quemaba absolutamente sin quedar rastro de él. Igualmente era la exclusión de la comunicación divina y de la memoria social. Eras excluido, templo, sociedad, X. Al igual eran pues castigos corporales, que eran las palizas, las mutilaciones, el empalamiento, así como la condición de que no eres libre, que usualmente caías en la esclavitud. Al igual, no todos los castigos eran corporales o tan severos. Igualmente tenían sanciones que eran el mantenimiento de los canales de irrigación, trabajar en obras de infraestructura, que eran pues las conocidas pirámides, que era un castigo trabajar en eso y construir las famosas pirámides, o construcción de grandes edificios monumentales, igual mencionadas pirámides. Era todo trabajo duro, forzado, también era una sanción de este. Bueno, hablemos de el visir. El visir era el encargado de los delitos más graves, que agregaban penas como los trabajos forzados, las penas de prisión, las mutilaciones o la muerte, que podían ser indultos, que pues era considerado en sí el primer ministro de Egipto, el encargado de todo eso y que se llevaba a cabo, que si era bien castigado, si era correcto castigarlo así, que no era necesario castigarlo así, él decidía eso. Vemos sobre los tratados de paz en Egipto. El tratado de paz con Egipto, el primero fue con Hitita, también conocido como el Tratado de Cádiz. Es el primer tratado de paz en el que se tiene constancia. Se firmó para poner fin a la animosidad entre el pueblo de Hitita y Egipto. Pues el conflicto culminó con un intento de invasión egipcia en Egipto en 1274 a.C., que fue detenido por los hititas en la ciudad de Cádiz, en el río de Olontes. El tratado fue firmado en el año 21 del reinado de Ramsés
Ramsés III en 1258 a.C. y continuó en vigor hasta que el imperio hitita pues se derrumbó ante los asirios casi un siglo después de este. El tratado se divide en puntos y cada parte de esta hace promesa de hermandad, de paz, a la otra de la función de objetivos. Acordaron que no cometerían agresión mutua entre los dos pueblos. Y pues entre sí repartirían, refugiados. Conservarían los refugiados de cada país. Egipto hitita les guardaría refugiados de Egipto, al igual Egipto les guardaría a los de Hitita, usualmente. Y eso conlleva lo de el Tratado de Paz. Finalmente, hablemos sobre la huelga. Usualmente la primera huelga de la historia fue en Egipto, que comenzó el 14 de noviembre de 1152 a.C. y tuvo lugar durante el reinado de Ramsés III de la dinastía 20, cuando 60 artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los Reyes. El faraón contaba con 62 años de edad y 29 de reinado. En ese momento comenzaba la decadencia en Egipto, y de la cual se iba a recuperar Los trabajadores de Ramsés III protagonizaron un hecho que pues pasó a la historia. Se pusieron en huelga en 3 ocasiones. Una parte del papiro donde venía escrito la historia de esa huelga, venía escrito lo siguiente: los trabajadores traspasaron los muros de Necrópolis diciendo: tenemos hambre. Han pasado 18 días de este mes. Hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed. No tenemos vestidos, ni pescado, ni legumbres. Escriban esto al faraón, nuestro buen señor, y al visir, nuestro jefe, que nos den nuestros sustentos. Dicho esto por los trabajadores que se pusieron en huelga. Bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias por su atención y pues con esto terminaría el tema. ¿Es cuánto? Gracias.